per lo criminal, com deia Inda. Atenció al vídeo que ha emès avui l'informatiu del migdia de Telemadrid, la televisió d'Esperanza Aguirre. 2 días después todavía colea el último enfrentamiento entre Barça y Real Madrid. La tensión generada entre las partes fue máxima y discursos incendiarios como el de Guardiola al referirse, recordarán, a los medios de comunicación madrileños como Central Lechera, bueno, pues no han pasado desapercibidos. Como muestra, en Canaletas, algunos incontrolados atacaron el hotel donde estaban alojados los medios madrileños la noche del martes. Es solo uno de los ejemplos de seguimiento de la línea editorial del técnico barcelonista. Sí, el comandante que diu Adriano. Comandante, bona nit. Bona nit. El comandante apunta objetivos. O seguir leyendo a los amigos de Don Florentino Pérez, la Central Lechera. Y los subordinados ejecutan la, llamémoslo, inducción. No puede saber más, si pueden denunciar, me deducen por inducir. Seguro que Guardiola negará haber inducido el ataque contra el hotel de los periodistas en Canaletas, pese a haber estigmatizado a los mismos públicamente días antes. Es la misma coartada legal que emplea para negar toda responsabilidad en un equipo fértil en provocaciones, agresiones al público, insultos racistas y toda una suerte de acciones teatreras y antideportivas. No, tendrían que saber qué les he dicho yo para inducirlos, y estos no lo saben. Lo que sabemos es cómo se comportan sus pupilos y cómo lo hace él en el campo y fuera de él. De 2 centímetros de un linier donde tiene muy buena vista. Presionando a los colegiados que aciertan, callando cuando le favorecen, contaminando de política las salas de prensa. Nosotros somos de un sitio, de un país llamado Cataluña y arriba. O castigando con el silencio a los medios que cubren informaciones que juzgue poco recomendables. I veig que no té massa ganes de parlar avui. No massa. Molt bé. Represiones y amenazas para que el resultado, como en Canaletas, sea el previsible. Así es como el Barcelona y su técnico encaran la final de Champions, todavía con el recuerdo de su predecesor, quien ganó una inmaculada, goleó en el Bernabéu y fue aplaudido. Hoy en la red, Guardiola y los suyos también llaman a usar las manos ante sus manejos, aunque en otro sentido, claro. Déu-n'hi-do, Com t'has quedat, Bernat? Déu-n'hi-do, no, molt sorprès, impactat, vaja, de forma bastant negativa. Per cert, una